Hola a todos, soy el psicólogo Eric Acevedo, director y fundador del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual, y este es el tercer video de la serie Conociendo la terapia analítica funcional, generando contextos interpersonales seguros. Yo les agradezco mucho si es que ya han visto los dos videos anteriores, espero que hayan sido de gran utilidad para todos ustedes y espero también que este tercer video pues aporte algo a su formación profesional y en el conocimiento de este modelo psicoterapéutico como lo es la terapia analítica funcional. Un concepto que es bastante utilizado dentro de FAB, ¿no? Es el concepto de intimidad, que es precisamente en lo que me voy a enfocar en este video. De repente es un concepto que podría parecer como bastante ambiguo, bastante confuso, ¿no? Y creo también que este uso de conceptos, este tipo de terminologías, ¿no? Son las que han abierto las puertas a las actuales críticas que reciben las terapias contextuales. Como buenos analistas de conducta, considero que es muy importante poder operativizar, ¿no? Y poder definir en términos conductuales cada uno de los fenómenos que analizamos. En ese sentido, pues trataré de enfocarme en este concepto a lo largo de todo este video. Vale la pena recalcar, ¿no?, que me estoy apoyando en un artículo de los autores Córdoba y Scott, que me parece bastante interesante, ¿no? Y que con mucho gusto voy a compartir con ustedes y me envían un correo electrónico, un inbox en Facebook, con mucho gusto puedo compartirlo con ustedes. Uno de los objetivos de estos videos precisamente es difundir a la psicología como ciencia, ¿no? Llegar a puntos de encuentro, a puntos de debate, puntos de discusión para el crecimiento de nuestra área de estudio. Y bueno, para empezar a profundizar un poco en este tema, quiero plantear de entrada dos preguntas, que son las siguientes. En primer lugar, ¿cómo se establece ese proceso en donde dos personas experimentan la sensación de intimidad? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que hacen concretamente para que esto ocurra? A ver, esencialmente, si pudiéramos definir la intimidad, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Primero, expresión de sentimientos y pensamientos que nos llevan a percibir la sensación de estar tomando algún riesgo, ¿no? Esto de una forma bastante vaga. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva más conductual, sería la siguiente definición: repertorio que nos permite discriminar estímulos privados, así como la autorrevelación de ellos, y que genera como resultado cierta sensación de conexión, apego y cercanía con la persona que comparte. Para Córdoba y Scott, este proceso se desarrolla en dos etapas. Primero, una persona que emite un comportamiento vulnerable al castigo interpersonal. ¿Qué quiero decir con esto? Esto implica cualquier comportamiento que ha sido castigado en el pasado, ¿sí? Y como ejemplo podemos mencionar lo siguiente: la expresión de ideas, la expresión de necesidades o incluso conductas relacionadas con la espontaneidad. Estos comportamientos son vulnerables, es decir, son experiencias riesgosas, puesto que en el pasado fueron castigadas en los contextos en donde se emitieron. En términos simples, uno puede aprender tipos de comportamiento que resultarán castigados a través de diferentes experiencias. Por ejemplo, 1. Hacer ese comportamiento o participar en ese comportamiento y ser castigado, ¿no? 2. Observar a alguien más siendo castigado por participar en ese comportamiento. 3. Que se le diga que el comportamiento será castigado. O 4. Que sufrirá un castigo por un comportamiento relacionado.
Un segundo elemento en el proceso de intimidad es la persona que interactúa con el sujeto que se expresa de forma vulnerable, otorgando una consecuencia que aumenta la probabilidad de ocurrencia del comportamiento antes mencionado. Para quienes están familiarizados con los conceptos conductuales, esto no sería otra cosa más que el reforzamiento positivo. Esto resultaría bastante interesante porque podemos ir viendo esta relación, ¿no? De la expresión de vulnerabilidad con emociones, como por ejemplo el miedo y la vergüenza, que serían de los que relacionaríamos con este tipo de situaciones, ¿no? Así también la relación entre vulnerabilidad e intimidad, ya que no habría la posibilidad de establecer un vínculo si uno de estos dos elementos no están presentes. Entonces, el término evento íntimo se usará para referirse específicamente a esta clase de eventos. Es muy importante, esto me parece a mí bastante interesante, tener en cuenta que no es necesario que la persona hacia la cual se dirige el comportamiento vulnerable responda realmente de una manera que refuerce positivamente dicho acto vulnerable. El único requisito, ¿sí? El único requisito es que él o ella no castigue la respuesta, es decir, la expresión de vulnerabilidad. Y bien, por otro lado, porque también, bueno, más bien, ¿por qué sería importante? ¿No? ¿Por qué sería importante para nosotros como psicoterapeutas o para el clínico, el terapeuta conductual específicamente, entender la intimidad desde una perspectiva funcional contextual? Bueno, porque al entenderla de esta forma, nos da la oportunidad de estudiarla por medio de la observación, la predicción y cómo podemos influir en dicho comportamiento. En este sentido, pues para nosotros sería una conducta clínicamente relevante en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en personas que tienen dificultad para establecer relaciones de intimidad, o incluso para mantener las relaciones de intimidad. Todo esto pues guarda relación con muchos de los problemas que se atienden en consultorio psicoterapéutico. Desde la perspectiva de la terapia analítica funcional, ese sería precisamente nuestro trabajo, en el sentido de generar situaciones en el contexto clínico para que el consultante corra riesgos, realice comportamientos vulnerables, y nuestra tarea sería estar atentos, a la presencia de esos comportamientos vulnerables y responder de una forma que aumente la probabilidad de los mismos. Se me ocurre poner el siguiente ejemplo, que es de una pequeña interacción en sesión. El ejemplo dice lo siguiente. El terapeuta dice: te noto tenso el día de hoy. No sé, quizá cansado, ¿es así? El consultante responde: sí, tienes razón, pero me da vergüenza decirte por qué. Aquí hago un pequeño paréntesis. Supongamos que esta dificultad no solo la tiene con su terapeuta, sino que por lo general es una persona bastante tímida. El terapeuta contesta: oh, entiendo. Yo te agradecería mucho si pudieras tenerme confianza y decirme. El consultante dice: bueno, es que sigo sin decirle a mi jefe que necesito los días de descanso. Aquí es donde está expresando la conducta vulnerable. El terapeuta dice: oh, vaya, sí, creo que es muy complicado hacer este tipo de cosas. Justo estoy recordando que también me han ocurrido situaciones similares. De cualquier forma, creo que es muy útil lo que acabas de decir. ¿Podemos seguir hablando de eso? Vean cómo aquí el terapeuta intenta reforzar la conducta de vulnerabilidad. La respuesta del terapeuta a este comportamiento no fue un castigo, como lo podemos ver claramente. Él no se sumó a su vergüenza, no se burló del consultante ante el supuesto fracaso ante su revelación, ¿no? Además, la respuesta del terapeuta en realidad proporcionó
una explicación cercana para la experiencia del consultante. Si la respuesta del terapeuta reforzó realmente el comportamiento vulnerable del consultante, posteriormente será más probable que comparta tales vergüenzas con el terapeuta y con otras personas. Los comportamientos vulnerables van a ocurrir principalmente dentro de contextos que son, ¿cómo podemos decirlo? Que son funcionalmente o estructuralmente similares, ¿no?, a aquel donde se reforzó el comportamiento, es decir, en este caso, el consultorio terapéutico. Además, es probable que ese aumento en la probabilidad se generalice a otros comportamientos dentro de la misma clase funcional. Como resultado, nuestro consultante puede estar más dispuesto a compartir otras vulnerabilidades con el terapeuta que generalmente es renuente a compartir con otras personas. En nuestra cultura nos referimos a este tipo de asociación como relación íntima, solo después de que se haya acumulado una historia suficiente de eventos íntimos como el anteriormente descrito entre el terapeuta y el consultante. Un solo evento íntimo puede poner en marcha el proceso de comportamiento, pero hay muchos factores que pueden interferir con ese proceso. Por lo tanto, esto es importante señalarlo, ¿no?, subrayarlo. Un solo evento íntimo no hace una asociación íntima, ya que para esto pues se van a requerir múltiples interacciones en donde se den los elementos antes mencionados. Por un lado, como ya lo decíamos, la apertura a realizar una conducta vulnerable, y por otro lado, la respuesta reforzante por parte de la persona con la que se interactúa. Skinner señaló que los estímulos que surgen dentro del organismo juegan un papel importante en el comportamiento y que hacemos contacto con dichos estímulos a través de nuestros sistemas nerviosos sensoriales. Esto que llamamos autoconciencia de la experiencia privada es un producto de nuestro aprendizaje al observarlo. En este sentido, los sentimientos pues van a ser productos colaterales de la historia de reforzamiento y castigo y del reforzamiento y castigo, perdón, del comportamiento vulnerable del individuo. A lo largo de la vida, las alianzas íntimas se desarrollan, y si la proporción está inclinada hacia el reforzamiento del comportamiento interpersonalmente vulnerable, lo que se desarrolla son sentimientos de seguridad y nos vamos a sentir cómodos. A este producto afectivo lo vamos a llamar seguridad de la intimidad. La seguridad íntima es esa sensación de comodidad en ser vulnerable, que resulta de una historia rica en eventos íntimos. Siguiendo esta lógica, pues estaríamos creando contextos interpersonales seguros. Yo les agradezco muchísimo su atención. Como les decía al inicio, espero que este tipo de videos sean realmente útiles para todos ustedes, que la información compartida sea enriquecedora. Les agradecería mucho si pudieran compartirlos, que pudieran también compartir sus opiniones. Siempre será un gusto estar en contacto con toda la comunidad, ¿no?, de psicoterapeutas, y estoy a sus órdenes desde el Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Así nos encuentran en redes sociales. Nuestra página oficial es www.igtconductual.com y a mí me encuentran como psicólogo Eric Acevedo. Un fuerte abrazo a todos y les deseo lo mejor. Muchos éxitos. Hasta luego.